Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición del programa educativo Perspectivas 360 High Volume SDF. Y hoy estamos acostumbrados a que tengamos nefrólogos, licenciadas, especialistas en nefrología. Hoy nuestro invitado es otro, es un ingeniero, hablando idioma de ingenieros, pero que es fundamental que esté hoy por su experiencia, por su conocimiento. Él es el ingeniero Javier Revelo, nos acompaña desde Ecuador. Él actualmente es el gerente de operaciones técnicas de la región norte de Latinoamérica en Fresenius, pero tiene todo un background como responsable de varios proyectos de agua a nivel de la región. Está absolutamente certificado a nivel global en Fresenius en calidad de agua, ha sido líder de muchísimos proyectos y hoy nos acompaña para ayudarnos a todas esas dudas que tenemos los nefrólogos, los directores médicos de los centros, que sellamos la calidad de agua y asumimos que estamos trabajando con un líquido de diálisis de calidad. Nos va a despejar todas esas dudas, vamos a hacer un repaso completo de la planta de agua. La planta de agua nos produce el elemento fundamental y además el que se produce en ese momento en diálisis, que es el agua, que es más del 95% de ese líquido de diálisis con el que trabajamos en todos los pacientes con cientos y cientos de litros. Entonces, es fundamental el tema de hoy. Es un gusto y un honor tener a Javier. Bienvenido, ingeniero. Muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y muchísimas gracias por ser generoso y despejar algunas dudas que a veces para ustedes son muy básicas, pero para nosotros hoy nos va a ser de gran ayuda. No, muchas gracias en realidad a usted, doctora, por la invitación. Para mí va a ser un gusto y un placer el poder compartir todos estos conocimientos, el poder ir despejando dudas durante la transmisión de este pequeño espacio donde vamos a poder discutir algunos temas y sobre todo contestar dudas que entiendo que las tenemos, ¿no? Pues muchas gracias por la introducción. En verdad, son algunos años que hemos tenido aquí de participación y de varios proyectos como tal desde Fresenius Medical Care. Y nada, gustoso simplemente de poder estar aquí y compartir con ustedes. Sí, pues bueno, iniciando con esto, vamos a partir de dónde viene el agua, cómo es lo que nosotros iniciamos con el proceso para que llegue hasta las máquinas de diálisis y por ende a realizar el tratamiento, ¿no? Entonces, en este punto, pues vamos a iniciar indicando que nosotros tenemos varios afluentes donde tomar el agua. Nosotros tenemos varias fuentes de agua donde nosotros podemos aprovecharla para poder luego realizar en el tratamiento de agua para hemodiálisis, pues asegurar la calidad necesaria y de acuerdo a la normativa. Más o menos aquí a nivel macro, nosotros tenemos aquí estipulado un pequeño diagrama en el que indicamos que el proceso inicia con agua de red, que nosotros le llamamos agua cruda principalmente. Esta agua cruda normalmente puede estar viniendo del afluente de la empresa municipal de agua potable de cualquier de las ciudades o en su defecto, ante la escasez, entendemos nosotros que existen ciertas particularidades a nivel de la región donde se pueden aprovechar varios afluentes de agua que no necesariamente tengan que ver con la empresa de agua potable. Sin embargo, bajo normativa, lo que se estipula es que las condiciones de agua de red o las condiciones de agua que ingresen al centro de diálisis deba cumplir por lo menos con las regulaciones de la Organización Mundial de la Salud o en su defecto, si es que existiera alguna normativa local, pues que debe cumplir esos requisitos mínimos. Ahora bien, entendemos que por la localidad o las diferentes localidades que tenemos nosotros a nivel de la región, podemos tener varios tipos de afluentes que no necesariamente tengan que ver con la empresa de agua potable. En ese sentido, nosotros sí tenemos que asegurar que tenga el cumplimiento de parámetros básicos para poder hacer el ingreso y a su vez posteriormente tratar esta agua para el tratamiento de diálisis. Dentro de lo que necesitamos para un sistema de tratamiento de agua, hay tres partes principales que nosotros contamos en base al diseño. Una es el pretratamiento, ¿sí? La segunda parte que nosotros llamamos es la ósmosis inversa, o también se denomina tratamiento primario o secundario. Vamos a ir un poquito ahondando después para ver a qué se debe estos nombres. Y luego tenemos el sistema de distribución. Esto a nivel macro, ¿no? Vamos a detallar un poquito más adelante a qué se debe cada uno de estos pasos y estas etapas,
pero principalmente estas son las 3 etapas que debería cumplir un sistema de tratamiento de agua para hemodiálisis y sus terapias relacionadas. A partir de ahí, pues nosotros nos preguntaremos, ¿de dónde puedo yo aprovechar el agua? ¿Será posible que pueda utilizar agua de mar, agua de pozo, agua del río? La respuesta es sí. La respuesta es sí, pero necesariamente debemos contar con ciertos tratamientos adicionales, como bien mencioné al inicio, para poder asegurar que la calidad de agua cruda que ingrese al centro por lo menos tenga ciertos parámetros de calidad y que en este sentido no se vea comprometido el sistema de tratamiento de agua para hemodiálisis. En este punto, pues para nosotros cumplir estos requisitos se deben realizar análisis de agua de carácter físico, químico y microbiológico en la etapa previa para poder asegurar que el tratamiento que se está diseñando o que se está colocando en algún centro de diálisis pues pueda cumplir con las especificaciones al final de lo que es agua para hemodiálisis. ¿Sí? En este punto, pues, ¿alguna pregunta adicional que tengamos? No sé, doctora, abro aquí un poquito el... Quería preguntarle, ingeniero, perdóneme que le iba a interrumpir, nos surge la duda, es verdad, ya nos ha dicho de mar, cuando tenemos problemas en determinados lugares y el agua tiene que llegar en cisternas, en camiones, en carrotanques, esto, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué controles adicionales o qué debemos tener en cuenta? Porque esto en algunas regiones es muy esporádico, pero en algunas regiones, por desgracia, es el pan nuestro de cada día. Pues sí, en efecto, como usted lo menciona, existen localidades donde esto es un factor común. El suministro de agua a través de carrotanques o tanqueros se vuelve muy común, sobre todo por la escasez de agua que existe por ciertas temporadas a nivel de los cambios climáticos que se han venido dando. Nosotros tenemos en algunas zonas mapeado ya estructurado más o menos de que casi el 80% del suministro de agua cruda que se realizan a los centros es a través de carrotanque o tanquero. Y sí, es indispensable que nosotros tengamos la certeza de que el agua que proviene de este distribuidor o de este proveedor deba cumplir por lo menos con algunas regulaciones o requisitos para que los sistemas de tratamiento de agua de los centros no se vean afectados. Entonces, en este punto, pues se vuelve un tanto complicado que nosotros podamos hacer un análisis físico-químico de este tipo de agua, de este tipo de afluente, y por ende lo que se recomienda es poder realizar al menos chequeos básicos de este tipo de agua que arriba al centro. ¿A qué me refiero con chequeos básicos? Pues por lo menos medir parámetros como conductividad, dureza del agua, presencia de cloro total que venga y el pH. Con esos 4 parámetros, por lo menos yo puedo tener una idea de cuál va a ser el comportamiento de mi sistema de tratamiento de agua encargado de proveer el agua para diálisis o para el suministro de los equipos de hemodiálisis y sus terapias relacionadas. Sin estos parámetros, yo corro el riesgo de que existan problemáticas como incrustación en las membranas de ósmosis inversa a través de la dureza, por muy alta dureza, y que mi sistema de pretratamiento no esté acorde al dimensionamiento o a la condición que tenemos nosotros de este afluente. Corremos el riesgo también de que si no existe concentración de cloro, podamos tener una cierta incidencia de contaminación microbiológica al no tener un agente bacteriostático presente. Y de cierta manera a mí me permite también el poder suministrar este agente bacteriostático bajo controles internos de la clínica o del centro de renal para poder asegurar que exista una cierta concentración de acuerdo a normativa. En base a esto sí es posible que nosotros podamos tener ese tipo de suministro siempre y cuando podamos asegurar este tipo de controles. De acuerdo, nos queda claro que es posible, pero que tenemos que hacer unos controles. Entonces, ingeniero, tenemos claro, nos llega el agua y empezamos a hacer el pretratamiento. Cuéntenos. Correcto. Entonces, en este punto nosotros vamos a hablar ya de las etapas. En esta diapositiva ustedes pueden observar un tratamiento de agua un poquito estándar, digámoslo así. Existen muchas variables a nivel mundial. Y dependerán obviamente del tipo de equipo que se vaya a utilizar. Esto es simplemente un ejemplo que nosotros hemos traído a colación y a partir de aquí pues nosotros tenemos determinado la primera etapa que sería el pretratamiento que incluiría esta parte de aquí, es decir, el tanque con su sistema de bombeo
y sus tanques, en específico que vamos a hablar más a continuación, el tratamiento primario y secundario, que se refiere básicamente a los equipos de ósmosis inversa, y el sistema de distribución, comúnmente el anillo de distribución de agua tratada. Entonces, ahora hablando específicamente del pretratamiento, nosotros, además de los tanques filtrantes, hay una etapa fundamental que debemos conversar, que es la reserva de agua cruda y su sistema de bombeo. Estas etapas, si bien es cierto, a veces no se nombran mucho, pero son muy importantes porque son el inicio del sistema de tratamiento de agua y son los elementos que van a permitir tener una autonomía dependiendo del diseño que se realice, ¿no? Puede ser una autonomía de horas, de días, de semanas, incluso dependiendo de las condiciones que tengamos de la entrega de agua cruda. Y a su vez, el sistema de bombeo pues va a permitir realizar los procesos posteriores, es decir, temas de limpieza, tema de producción que tiene que tener mapeado o estructurado el sistema de tratamiento de agua. ¿Ok? Entonces, ahora bien, hablando del primer elemento, el primer filtro que nosotros tenemos en el pretratamiento es el filtro de partículas. Anteriormente se utilizaba varios lechos filtrantes, varios elementos que eran encargados de la filtración o de la retención de lo que nosotros llamamos como sólidos suspendidos. Lo que nosotros referimos como sólidos suspendidos son los elementos de mayor envergadura, de mayor tamaño de partícula. Entonces, en este filtro se van a retener todos estos elementos que se pueden visualizar, es decir, rocas, tierra, turbiedad, elementos que tienen tamaño de partícula de hasta 5 micras. Y normalmente se utiliza el elemento filtrante que se denomina zeolita. Hoy por hoy lo que estamos utilizando a nivel mundial es la zeolita. Existen otros elementos en el mercado que pueden ser utilizados para este mismo efecto de filtración. Sin embargo, lo que está hoy por hoy, digamos, en demanda y que ha tenido específicamente muy buenos resultados con la filtración de los sólidos suspendidos es la zeolita. ¿Cómo está compuesto este filtro? Está compuesto a través de una carcasa de fibra de vidrio normalmente y en su interior de recubrimiento epóxico. Y en su parte superior tenemos una válvula automática de control. Entonces, este filtro, este tanque se llena con este elemento filtrante que es la zeolita, con el objetivo y la particularidad de dejar pasar el agua a través de este lecho filtrante y que todas las partículas vayan quedando atrapadas en el volumen y en la superficie que tenemos de la zeolita de manera interna. Una vez que el agua pasa a través de la zeolita y son retenidos todas las partículas de mayor envergadura, pasa hacia el siguiente punto, hacia el siguiente lecho filtrante, que en este caso sería el ablandador. Antes de esto, pues nosotros es importante mencionar que este elemento tiene un proceso de limpieza también que se denomina retrolavado, donde el filtro a través de esta válvula de control hace un ingreso inverso del agua y alborota todo el lecho filtrante de tal manera que permite que todas las partículas que han sido retenidas se liberen a través del drenaje y pueda estar nuevamente limpio para poder nuevamente realizar la filtración de agua de las partículas más grandes. ¿Sí? Luego nosotros tenemos en el común de los casos el filtro ablandador. En el filtro ablandador, nosotros, ¿qué es lo que tenemos aquí? Se recomienda hoy por hoy el uso de 2 filtros, 3 filtros, y depende mucho de la dureza que tengamos presente en el afluente. Este filtro lo que nos va a permitir a nosotros es retener lo que es la dureza cálcica y magnésica presente en el agua normalmente, y dependerá de la locación geográfica para poder determinar si existe una mayor dureza o menor dureza presente en el agua. Nosotros recomendamos como tales utilizar no un filtro simple, sino un filtro doble, comúnmente llamado twin, o a veces hasta triple. ¿Esto por qué? Porque el factor de dureza es muy importante debido a que si existe paso hacia el equipo de ósmosis inversa, provoca las comúnmente denominadas incrustaciones de sales de calcio. Y en este sentido, pues lo que ocasionamos es que la capacidad de producción de nuestro equipo de ósmosis se vea mermado y a su vez también la calidad.
Entonces, justamente para evitar este tipo de incrustaciones, lo que se recomienda normalmente es utilizar un filtro doble o hasta triple, dependiendo de la dureza, para asegurar que en todo momento mantengamos el agua pretratada sin rastros de dureza. En este punto, importantísimo también mencionar que los chequeos que se realizan a la salida de este filtro son los de dureza cálcica y magnésica, donde deberíamos asegurar que la dureza a la salida de este filtro sea menor a un grado de dureza alemán o menor a 17.1 partes por millón. ¿Qué pasa si nosotros tenemos presencia de dureza posterior? Pues los efectos, como había mencionado, son las incrustaciones en las membranas de ósmosis inversa, y justamente para evitar esto, tenemos el filtro doble o triple, que lo que nos va a permitir es tener una autonomía de que si el momento de realizar un monitoreo o un chequeo detectamos presencia de dureza, pues realizamos los procesos de regeneración que tienen estos filtros para asegurar que exista siempre la retención de las sales de calcio y magnesio. ¿Sí? Importante también mencionar que para poder realizar esos procesos de regeneración, nosotros tenemos una solución salina que se denomina salmuera, que es simplemente pues agua saturada en sal en grano o con sal en grano, que es justamente la solución regenerante para ponerse en contacto con la resina catiónica que nosotros tenemos al interior de estos filtros. Al igual que el filtro de partículas que tiene zeolita, en este filtro del ablandador nosotros tenemos al interior esta resina catiónica que va a ser la encargada de retener el calcio y el magnesio y a su vez liberar el ion sodio a través del intercambio iónico que tenemos en este filtro para poder, de cierta manera, compensar esa retención de iones de calcio y magnesio y posteriormente liberar al agua de la dureza para continuar en el siguiente paso. Ahí, ingeniero, déjeme que le pregunte una cosa que siempre nos entra la duda. ¿Podemos utilizar cualquier salmuera, cualquier sal? ¿Tiene algún impacto utilizar una diferente a otra? Sí, en este caso lo recomendable es que se utilice una sal de grado, de grado industrial que cumpla con las especificaciones tal vez con miras a la parte farmacéutica. Lo que recomendamos siempre es utilizar sal de grado farmacéutico. Sin embargo, entendemos que en todas las regiones no se va a poder conseguir este tipo de sal, por lo que adicional a esto es posible utilizar sal de tipo industrial siempre y cuando se pueda cumplir con parámetros netamente de pureza, que sea al menos de un 99% de pureza, y adicionalmente con la humedad, que no sea mayor a un 75%. Entendido. El caso de que tengamos una sal industrial que no cumpla esto, lo que vamos es haber afectado nuestro pretratamiento, a que tenga menos vida. Sí, justamente lo que va a ocasionar es que al no tener una pureza de vida, vamos a tener un foco, no de contaminación, pero sí tal vez de mal aspecto y que va a requerir muchísima mayor limpieza, que es en el tanque de salmuera. Entonces, en este punto, es un poquito comparable el hecho de tener mano de obra que esté especializada para poder realizar este tipo de limpieza con mucha más frecuencia que simplemente utilizar la sal farmacéutica, que voy a asegurar que la preparación de la salmuera y al ingreso de mi ablandador va a cumplir con las especificaciones y no vamos a tener ningún tipo posible de foco de contaminación. Y a su vez, pues, disminuimos las condiciones de mano de obra del personal que esté encargado de realizar estos trabajos de monitoreo y mantenimiento. Entendido. Perfecto. Entonces, luego del ablandador, nosotros tenemos el siguiente paso de filtración, que es el carbón activado. Entonces, el filtro de carbón activado es el que nos va a permitir a nosotros retener el cloro total, que está conformado principalmente por cloro libre y cloraminas, que son las encargadas en este sentido de mantener hasta este punto en particular controlado la parte de contaminación microbiológica, o tal vez controlado el crecimiento bacteriano que exista tal vez en el afluente o en el agua cruda. Al igual que todos los filtros, pues mantenemos también una estructura de un filtro de fibra de vidrio con su interior epóxico y un lecho filtrante que principalmente es carbón vegetal, carbón activado vegetal, con un gramaje
un tamaño de partícula de malla de 8 a 30 y que va a permitir, como bien había dicho, la retención del cloro, cloraminas y ciertos elementos que son encargados tal vez del sabor del agua, ¿sí? Que en este sentido no aplicaría mucho porque estamos hablando de un tratamiento de agua para tratamiento médico, ¿sí? Al igual que todos los filtros, nosotros tenemos esta válvula de control, que es la encargada también de realizar el proceso de retrolavado también en el filtro de carbón activado. Importantísimo aquí que el filtro de carbón activado debe ser realizado por lo menos diariamente su proceso de retrolavado y dependerá también de cuál sea las condiciones del afluente para poder determinar si tengo que utilizar un tanque de un tamaño más pequeño o un tamaño más grande. Lo que es tamaños en los 3 tipos de filtro de lo que hablamos de tratamiento o pretratamiento tradicional depende mucho de las condiciones del afluente y los componentes que tengamos presente, así como también el caudal que vayamos a producir. Y una pregunta, ingeniero, que a veces nos surge antes de... Nos ha presentado un orden de los elementos del pretratamiento. ¿Este orden tiene una razón? ¿Podemos alterar este orden? Sí, y muy buena pregunta. En realidad es algo que normalmente se presenta y que en algunos casos de manera física se ha logrado evidenciar, que existen pretratamientos donde se encuentra el carbón activado en el medio, el ablandador al final, o a veces el filtro de partículas al final, el carbón activado al inicio. Depende mucho ahí de cómo esté estructurado y cómo haya sido diseñado o colocado el sistema. Sin embargo, de lo que nosotros tenemos conocimiento en lo que respecta a la normativa ISO 23500, que vamos a hablar un poquito más adelante también, en su capítulo 1, en la parte de requisitos generales, se indica claramente que el orden está especificado. ¿Por qué? Para nosotros es sumamente lógico que retengamos primero todos los elementos de partículas de mayor tamaño, es decir, que contaminen de manera visual, para que de esta manera al siguiente paso, pues, el siguiente filtro tenga la capacidad suficiente para poder encargarse del elemento para el que fue diseñado. En este punto tendríamos la duda entre si va el carbón activado o el ablandador en el medio o al final. Aquí hay un tema un tanto polémico que nosotros tenemos que comentar. Si bien es cierto, nosotros al tener cierta concentración de cloro total en el agua cruda que tenemos del afluente, tiende a mermar la vida útil de la resina catiónica. Obviamente por ser un agente oxidante y la resina al ser un agente sintético, pues va a verse mermada al tener contacto con el cloro total. Sin embargo, para nosotros es muy importante el que durante toda la etapa del pretratamiento tengamos un agente bacteriostático presente para evitar tener este crecimiento bacteriano en el pretratamiento. De esta manera nosotros aseguramos, colocando el filtro de carbón activado al final, de que todos los elementos que tienen previo a este filtro, pues se mantengan por lo menos con un agente bacteriostático controlado, como es una concentración de cloro total, que de acuerdo a la normativa, pues debería estar menor a 0,5 miligramos por litro. Existen normas locales que a veces incluso solicitan de 1 a 1,5 miligramos por litro, y ese también es factor decisivo para colocar el tamaño del tanque del carbón activado. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros tenemos este orden del pretratamiento para asegurar principalmente como equipo de sistema de tratamiento de agua que va a tener una finalidad clínica o médica, de que no exista una proliferación bacteriana dentro de esta etapa del pretratamiento. Perfecto, entonces mantendremos el orden porque tiene una razón y un racional detrás. Perfecto, entendido. Es correcto. Un punto adicional también con respecto al carbón activado es que hoy por hoy la normativa nos está exigiendo 2 filtros de carbón a través de una denominada seguridad redundante. Esto para evitar que nosotros tengamos trazas o presencia de cloro total a la salida del filtro de carbón activado, porque esta ya es la última etapa de filtración y donde vamos a tener ya contacto directo con el equipo de ósmosis inversa. Entonces, justamente para evitar que el cloro avance o tenga trazas o residuos hacia el equipo de ósmosis inversa, pues se ha solicitado en la normativa de que exista un doble filtro de carbón activado. Aquí también es importante mencionar que por qué para nosotros es de vital importancia que el control sobre el filtro de carbón activado,
porque el cloro total es un elemento que no puede ser retenido dentro del equipo de ósmosis inversa y puede también pasar hacia el anillo de distribución y a su vez hacia los equipos encargados de la preparación de líquido de diálisis. ¿Ok? Perfecto, entendido. Antes de continuar con este elemento de filtro de partículas, ustedes mencionarán por qué no topamos este tema. El filtro de hierro-manganeso es un filtro adicional que no es tan común, pero que en algunos casos es muy necesario, y esto depende mucho de la concentración que tengamos en el afluente de hierro y manganeso. En este sentido, pues, hay un elemento filtrante que se denomina BIRM, donde se utiliza para poder retener estos elementos de hierro y magnesio, y normalmente se suele mezclar también con la zeolita para aprovechar la capacidad de filtración tanto de partículas como de los elementos como el hierro y el manganeso. Ya en este punto, pues, se definirá en base al diseño si es que es necesario este elemento o no. Y por último, tenemos la parte de la filtración por partículas, que si ustedes se fijan en el diagrama, tenemos uno a la salida del filtro de zeolita y otro a la salida del ablandador y otro a la salida del carbón activado. Principalmente estos elementos también son denominados de seguridad redundante para evitar que si yo tengo algún elemento que sea desprendido a través de los filtros anteriormente mencionados, pues puedan ser retenidos dentro de estos filtros de cartucho. De igual manera, su micraje o su tamaño de poro estará en dependencia de cuáles son los elementos que yo voy a utilizar en los tanques del pretratamiento para asegurar que estos elementos sean retenidos en estos filtros y tampoco pasen hacia el equipo de ósmosis inversa. ¿Ok? Sí, nos queda claro hasta ahora y no hemos llegado todavía a la ósmosis, que dependiendo de nuestra agua hay que hacer, como en todo en medicina, también hay que individualizar el tratamiento de aguas. Es correcto, sí, es un capítulo muy apasionante que lo vemos nosotros así junto con Jason, porque es de vital importancia. Para nosotros ahora vamos a hablar sobre el corazón del equipo de la planta de tratamiento de agua, que es la ósmosis inversa, y que se denomina normalmente como tratamiento primario o secundario. Entonces, nosotros luego de asegurar que el agua pase a través del pretratamiento y que nosotros denominamos agua pretratada, y luego de asegurar que sean retenidos todos estos elementos anteriormente mencionados en este tipo de agua, nosotros en este punto hacemos el paso hacia el equipo de ósmosis inversa. Entonces, el equipo de ósmosis inversa, ¿a qué se refiere? Principalmente hay algo que tener en cuenta, que nosotros utilizamos en este equipo el principio funcional de lo que se denomina ósmosis inversa. ¿Y por qué se llama ósmosis inversa? Existe un proceso físico que lo conocemos nosotros tal vez desde la escuela o colegio, donde se produce un traslado de un fluido de alta concentración, perdón, de baja concentración hacia el lado de baja concentración a través de una membrana semipermeable. A veces nosotros hacemos la homologación con la bolsita del té, que eso es más o menos lo que ocurre de manera física. Y a través de la presión osmótica que se genera por este fenómeno, nosotros en este punto el principio funcional para el equipo de ósmosis inversa es revertir este proceso físico a través de un elemento que nosotros lo denominamos como bomba de alta presión. Entonces, a través de una bomba lo que hacemos es invertir este proceso y es decir, empujar el agua que está desde un lado concentrado hacia el lado que esté sin concentración de sales, a través de una membrana semipermeable. Y este es el concepto básico que nosotros debemos entender del por qué las membranas son muy importantes en el proceso de purificación a través del equipo de ósmosis inversa. Si yo en mi agua pretratada no cumplo con las condiciones específicas o las características que tenemos bajo normativa, lo que voy a tener es que el momento que ejerza la presión, voy a empezar a taponar la membrana semipermeable y a su vez, como habíamos mencionado anteriormente, el disminuir la capacidad de producción y asimismo no asegurar que la calidad de agua cumpla con lo que teníamos indicado desde un principio en el diseño. Entonces, entendiendo el concepto básico de lo que funciona el equipo de ósmosis inversa, en algunas ocasiones
tendemos a decir, ¿no? El equipo de ósmosis, y es algo que también nosotros tenemos que encargarnos de un poquito corregir esta analogía que tenemos para que se utilicen correctamente los términos. Y en este punto, pues, debemos mencionar que el equipo correctamente se debe denominar como equipo de ósmosis inversa. ¿Qué es lo que tenemos en el interior? Un poquito para descripción de lo que es la membrana de ósmosis inversa. Entonces, en este punto nosotros tenemos este tipo de estructura cilíndrica, donde en sus extremos tenemos las salientes de un tubo o de una tubuladura, donde es la encargada de recoger el agua ya purificada del permeado que nosotros normalmente lo llamamos. En esta membrana, ¿qué es lo que tenemos? Es varias capas de papel filtrante y separadores que están envueltos de manera espiral. Es decir, nosotros aquí tenemos una espiral donde el equipo de ósmosis inversa a través de la bomba de bomba a presión de alta presión empuja el agua a través de esta superficie redonda, esta superficie circular, y el agua va viajando en sentido de la espiral, y en este papel filtrante van a irse reteniendo todos los iones que están presentes dentro del afluente. Entonces, en el pretratamiento nosotros retuvimos todos los elementos que pueden ser de mayor envergadura, de mayor tamaño, y en el equipo de ósmosis inversa retenemos todo lo que son sólidos disueltos que denominamos nosotros, es decir, todo lo que está mezclado en el afluente y que obviamente no van a ser perceptibles al ojo humano, pero van a irse reteniendo en las membranas de ósmosis inversa, ¿sí? A través, como mencionábamos, de la presión, van a irse reteniendo todos estos elementos en la membrana y va a pasar únicamente el permeado o el agua purificada que nosotros vamos a tener posterior a este tratamiento. Entonces, sí, doctor. Le iba a preguntar, ingeniero, ¿cómo controlamos? ¿Cómo sabemos? La ósmosis inversa siempre nos genera muchas preguntas, entonces aquí ya voy a disparar varias para que vaya respondiendo. ¿Una ósmosis o dos? ¿Qué conseguimos si tenemos dos? ¿Qué beneficios? Seguro que me va a decir que depende, ya seguro, pero una o dos, y sobre todo lo que siempre queremos saber es cómo controlamos la ósmosis. Y luego ya sigo con el agua de rechazo y el aprovechamiento, pero vamos con todo ello. ¿Una o dos? Empecemos por ahí o por el control, como usted quiera, ingeniero. Claro que sí. Vamos entonces aquí. En la figura tenemos prácticamente dos elementos y aquí un adicional que lo vamos a mencionar también posterior. ¿Por qué uno o dos? En este sentido, pues, como bien lo dijo, depende. ¿Sí? Y depende por qué. Nosotros tenemos varias normativas que se pueden aplicar de manera local o la global que nosotros utilizamos normalmente, que es la ISO 23500. En su capítulo 3, lo que menciona es la calidad de agua para diálisis y sus terapias relacionadas. Entonces, en este punto, dan varios lineamientos y características que debe cumplir el agua de permeado o el agua para diálisis y sus terapias relacionadas. Cuando hablamos de este concepto es porque no existe una diferenciación entre agua para tratamientos de HD, de HDF, y esto es un poquito un tema de discusión, porque tenemos algunas normativas donde exigen la parte de cumplimiento de ciertas características, pero hablamos así de que es un requerimiento local. Entonces, para detallar un poquito cuáles son las necesidades del por qué 1 o 2, principalmente la razón es, si es que no cumplimos con las especificaciones que tenemos de agua para hemodiálisis y de sus terapias relacionadas, indicadas en la ISO 23500, su capítulo 3, debemos ver mecanismos para asegurar que esta calidad se cumpla. Entonces, si en un afluente nosotros tenemos muy buena calidad de agua cruda, muy posiblemente con un tratamiento primario podamos cumplir con esas especificaciones y en ese punto, pues nosotros asegurar y validar que esta agua que va a salir de este primer paso de ósmosis inversa va a cumplir con las especificaciones y a su vez para poder realizar las preparaciones de líquido dializado. Ahora bien, si es que las condiciones de agua son muy agresivas, existen altas concentraciones de conductividad, altas concentraciones de aluminio, altas concentraciones de algunos elementos que son primordial su control, pues en ese punto se evalúa para poder colocar un segundo paso. Por eso también se denomina como tratamiento secundario. Y entonces en este punto lo que hacemos es el agua que ya pasa purificada a través de este primer paso, nuevamente es pasado por otro equipo de ósmosis inversa para de esta manera ir eliminando
la mayor cantidad posible de iones para que pueda cumplir con la normativa establecida como calidad de agua para hemodiálisis y sus terapias relacionadas. En este punto, ¿qué pasa? Esta es la principal razón para poder tener 1 o 2 equipos o primer paso y segundo paso. Tenemos también otras condiciones, porque puede ser el caso de que, mira, hay una legislación local, hay un requerimiento local, una normativa local que me exige que todos los centros de hemodiálisis mantengan un equipo doble paso. Esta es otra de las razones también por las que nosotros, si es que tenemos ese requerimiento legal, pues es necesario cumplir. Y lo otro dependerá mucho también si es que existe la capacidad adquisitiva para poder realizar la instalación de los equipos. Entendemos perfectamente que existen muchos centros que posiblemente tengan la capacidad de colocar un sistema doble paso para de esta manera mejorar su calidad de agua, porque bien puede darse el caso de que con un simple paso ya cumpla con las especificaciones, pero si yo digo, mira, yo tengo la posibilidad de todavía mejorar aún más esta calidad de agua, puedo permitirme que la calidad de agua no mantenga valores muy cercanos tal vez a los límites y tenga la posibilidad económica para poder hacer una inversión de este tipo, pues es posible también ese aspecto, ¿no? Ahora, ¿qué logramos con esto? Es, de cierta manera, nosotros podemos mejorar no solamente calidad de agua, sino también disminuir lo que se refiere a costos de mantenimiento. Cuando yo coloco un sistema doble paso, puede verse tal vez como que en una inversión inicial sea un poco más costoso. Sin embargo, yo puedo tener elementos de filtración en cambio solamente en el primer paso y no arriesgar los de segundo paso y también la parte de asegurar la calidad de agua hacia el tratamiento. Adicionalmente, si lo vemos tal vez por seguridad, podemos tener también un sistema como de seguridad redundante, el hecho de tener 2 equipos de ósmosis inversa. Si yo ya aseguro que en el primero voy a cumplir con las especificaciones de la normativa, en el caso de que llegue a tener algún desperfecto en este primer paso, pues puedo utilizar el segundo paso como primero en este sentido para poder cumplir con las especificaciones y no arriesgar tal vez el hecho de que si tengo algún problema en el equipo de ósmosis inversa del primer paso, pues me ve afectado y con la para del equipo. Entendido. Ha quedado claro que las necesidades dependen de muchos factores. ¿Cómo controlamos, ingeniero, que esté funcionando la ósmosis? ¿Qué controles debemos tener? Para el equipo de ósmosis inversa, normalmente nosotros realizamos varios chequeos de varios parámetros. Principales, sí, la conductividad de salida del equipo. Esto es primordial para nosotros porque no solamente es un indicador sobre cómo está el estatus del equipo, sino también para el producto que estamos entregando hacia los equipos de hemodiálisis. Y de esta manera es un trabajo en conjunto el que podamos, de la parte técnica, tal vez si es que existiera en el centro, de los encargados que están realizando el chequeo, pues poder suministrar este tipo de información hacia la dirección médica o hacia el nefrólogo en este caso, para que pueda de cierta manera indicar, mira, con esta conductividad estamos acorde a lo que nos indica nuestros parámetros. En lo que respecta a ISO 23500, no existe un valor como tal de conductividad a la salida del equipo de ósmosis inversa. Sin embargo, existen otras normativas como la farmacopea europea. En la farmacopea europea está establecido un valor mínimo de 25 microsiemens por centímetro, que es un valor bastante aceptable, digámoslo así, pero existen también otras normativas con otros valores mucho menores que, como dije inicialmente, dependerán mucho de que si existe algún requerimiento local para poder hacerlo cumplir. Adicional a esto, parámetros de control que se deben tomar en cuenta aquí en la ósmosis inversa es la capacidad de producción, ¿sí? Este es un valor importantísimo a tomar en cuenta porque un equipo de ósmosis inversa está diseñado para entregar la cantidad de agua necesaria hacia los equipos que están teniendo suministro. No solamente vamos a tener máquinas de hemodiálisis o de hemodiafiltración, existen también elementos como equipos para preparación de concentrados ácidos y en algunos casos equipos también de preparación de bicarbonato que utilizan el agua tratada, el agua permeada para poder realizar estas preparaciones. Entonces, depende mucho de cuál sea la necesidad de agua tratada que necesite el centro para que este equipo suministre
ese volumen necesario. Y cuando nosotros vemos en los indicadores diarios, en el monitoreo que realizamos, una disminución de esta capacidad de producción, es un factor importante que hay que tomar en cuenta para tomar acciones y evitar que tengamos un caso de taponamiento o que no sea el agua suficiente producida para suministrar a los equipos que tenemos en consumo. Otro de los factores muy... Ingeniero, antes de que avance, ¿qué valores son razonables? Cuando hablamos de producción. Sí. Bueno, en realidad no tenemos ahí valores razonables para decir tengo una merma de un porcentaje. Si nosotros tenemos un dimensionamiento del equipo de ósmosis inversa en base al número de equipos, lo que más o menos pretendo en este punto es poder entregar al menos esa capacidad. No con esto quiero decir que los equipos de ósmosis inversa se dimensionen con lo justo. Siempre existe un factor de seguridad normalmente que tenemos nosotros en la parte ingenieril determinado para poder realizar este tipo de diseños y tenemos siempre un colchón en el que nos va a permitir a nosotros movernos en el caso de que tengamos algún inconveniente. Sin embargo, la idea es que no tengamos una merma significativa, o sea, si estamos hablando de que yo estoy al interior necesitando 2,000 litros por hora, mi equipo tiene 2,500 litros por hora, no pretendo yo disminuir de esa capacidad porque en ese punto voy a empezar a tener novedades al interior de la sala, las conocidas alarmas falta de agua o que tal vez sea insuficiente para poder preparar los concentrados ácidos. No hay una medición específica sobre esta merma, pero es indispensable realizar los controles para poder asegurar que la producción no disminuya demasiado como para poder no asegurar que la calidad y la cantidad de agua necesaria hacia las máquinas o hacia los equipos pues sea insuficiente. De acuerdo. Otro punto adicional con respecto al equipo de ósmosis inversa que tenemos aquí presente, es simplemente para mencionarlo, existe hoy por hoy también sistemas de desinfección calórica y también sistemas de desinfección con agentes químicos que van a permitir también asegurar la calidad de agua posterior ya en el anillo de distribución. Esto simplemente para conocimiento general está también determinado en la 23500 sobre este tipo de opciones para poder realizar las desinfecciones o las sanitizaciones en los sistemas de distribución y de cierta manera pues que se asegure que no exista crecimiento bacteriano de acuerdo a lo que está indicado en la normativa. Una pregunta, ingeniero, que hablamos mucho del rechazo de agua, de las tasas de rechazo de agua. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, iba con esto en la parte de membranas. Entonces, cuando nosotros realizamos el proceso de producción del equipo de ósmosis inversa, habíamos hablado del producto que es el permeado y cierto volumen de agua que se denomina el rechazo o el concentrado propio del producto del proceso de la purificación del equipo de ósmosis inversa. ¿A qué se refiere el rechazo? Entonces, hablamos de que cuando el equipo y la bomba de alta presión suministra el agua hacia las membranas, pasa la cantidad de agua necesaria a través de la espiral, se purifica, se retienen los elementos y en el tubo central se recoge todo el permeado, pero por el otro extremo de la membrana va a salir cierto volumen, cierta cantidad de agua, que es la que denominamos como rechazo. Entonces, esta agua normalmente está cargada con todos los iones, con todas las sales que son retenidas dentro del proceso de la membrana semipermeable y que son eliminados a través del drenaje. Entonces, ¿qué pasa con este producto? Si bien es cierto, hablamos de agua purificada porque está pasada a través del pretratamiento, pero en este punto, como en el equipo de ósmosis inversa, se retienen todo lo que son sólidos disueltos, todos esos elementos más concentrados van a salir a través del rechazo y a través del drenaje. Eso básicamente es el concepto de lo que es el agua permeada y rechazo. Y existen equipos en el mercado que tienen la posibilidad de aprovechar incluso hasta el 80% del afluente que ingresa al equipo de ósmosis inversa. Es decir, que podemos, del 100% de agua que ingresa, 80% nosotros podemos utilizar para el tratamiento de hemodiálisis y el 20% simplemente se elimina a través del drenaje. Estas condiciones son muy importantes, sobre todo porque cuidamos también como recurso
primordial y principal para el proceso de la formación de líquido dializado, y además por un tema medioambiental, ¿no? Estamos seguros de que cualquier organización es responsable sobre las condiciones de consumo de este tipo de recurso natural, teniendo en cuenta que existe el momento de que nosotros enviamos de rechazo hacia drenaje, pues para hemodiálisis es un tanto complicado el poder volver a aprovechar ese volumen de agua. De que se puede, es posible, pero sí se vuelve ya un poquito más complicado en el hecho de que debamos hacer un poquito más de inversión, utilizar otro tipo de equipamiento, otro tipo de tratamiento para poder asegurar que esa agua se pueda reutilizar. Perfecto, respondido. Se nos fue la duda. Podemos avanzar con nuestro tratamiento de agua. Perfecto. En el siguiente punto nosotros vamos a conversar sobre el anillo de distribución o el sistema de distribución. Entonces, nosotros, de acuerdo a normativa, tenemos dos tipos de alimentación de suministro de agua tratada, el que se denomina como alimentación directa y a través de un tanque de permeado. Entonces, las dos opciones están incluidas dentro de la normativa. Sin embargo, es necesario que nosotros podamos detallar cuáles son las ventajas, cuáles son los elementos que deben ser tomados en cuenta entre cada uno de estos sistemas y de estos tipos de alimentación. En el sistema de alimentación directa, lo que se hace normalmente es que el equipo de ósmosis inversa, a través de su diseño y dimensionamiento, suministra directamente el agua permeada hacia los puntos de consumo, de manera directa. ¿Qué quiere decir esto? Que estos equipos tienen la capacidad de suministrar, mientras existe el consumo de los equipos al interior de la sala de hemodiálisis o en salas de preparación de concentrado ácido, todo el volumen de agua necesaria para sus procesos internos. ¿Qué particularidad existe y ventajas también de este sistema? Es que toda el agua que pasa y no es consumida y retorna a través del anillo, nuevamente pasa a través de las membranas de ósmosis inversa. Entonces, en este punto se aprovecha mucho de que el agua no retorna a un tanque de reserva como el sistema de tanque de permeado y nuevamente pasa a través de las membranas de ósmosis inversa. En este punto, el equipo está constantemente encendido y todo el tiempo va a estar pasando el agua a través de las membranas semipermeables. De esta manera aseguramos que si es que existiera algún elemento que pudiera estar comprometiendo la calidad de agua, pues nuevamente se va a retener en las membranas de ósmosis inversa. En este punto, hay un tema muy común que se tiene tal vez el miedo en indicar, mira, ¿qué pasa si el equipo llega a tener una falla? Yo tengo que parar prácticamente mi sistema de tratamiento de agua. Cuando nosotros realizamos este tipo de recomendaciones o si es que hablamos sobre la cuestión de la alimentación directa, muy aparte de que exista o pueda existir esta novedad, en este punto se asegura que la calidad de agua siempre sea consistente, no tenga ningún tipo de novedad a nivel microbiológico, a nivel de partículas, teniendo en cuenta así de que los pasos previos estén debidamente controlados y debidamente mantenidos. En este punto también ahorramos mucho en la inversión que inmiscuye el poder tener un sistema de tanque de permeado y a su vez también procesos de mantenimiento, porque en este punto, cuando realizamos desinfecciones del sistema directo, solamente se hace del equipo de ósmosis inversa y que a su vez realiza la desinfección en el anillo. Ya vamos a hablar de las particularidades del sistema con tanque de permeado, pero en este punto no necesitamos elementos adicionales. Únicamente se necesita pues el proceso de desinfección del equipo de ósmosis inversa que a su vez realizará el del anillo. Para este punto también está especificada la parte de desinfección calórica, que con ese módulo lo que aseguramos también es de que no existe el riesgo de utilizar un agente químico para que se pueda, de cierta manera, tener el riesgo de, si no se realiza un buen control, de tener trazas en el anillo hacia el siguiente tratamiento, al siguiente día, o en su defecto que no tengamos un control adecuado a través del personal que existe tal vez en el centro. Entonces se disminuye mucho el riesgo con los módulos de desinfección calórica.
Hablando del sistema de tanque de permeado, en este punto, pues luego del equipo de ósmosis inversa, esta producción lo que se hace es almacenar en un tanque de reserva que, de acuerdo a lo que está indicado en la normativa, debe ser de un material opaco, tiene que ser hermético, debe tener un fondo cónico, debe asegurar que el consumo que tenemos o que la desocupación del volumen interno del agua sea totalitario, de que tengamos un filtro de venteo y de purificación del aire desde afuera hacia adentro para ocupar el volumen que va despejando el agua al momento del consumo. Debe asegurar que no existan puntos muertos ni elementos que permitan la proliferación de bacterias o crecimiento de biofilm al interior del tanque. Y a su vez, el momento que nosotros tenemos este sistema, debemos realizar tanto procesos de desinfección del equipo de ósmosis inversa como procesos posteriores al anillo de distribución y el tanque de reserva. Entonces, aquí ya son dos procesos de desinfección que inmiscuyen mano de obra, que inmiscuyen uso de recursos, desinfectante, y el desecho que nosotros tenemos en comparación con los sistemas de alimentación directa difiere mucho, es decir, es mucho mayor aquí en el sistema de tanque de permeado, por lo que tenemos que realizar enjuagues varios, no solamente del anillo, sino también del volumen que está presente en el tanque de reserva. Adicional a esto, pues existe una particularidad que se debe mantener un sistema de bombeo en el que se mantenga también de cierta manera encendido 24/7 para asegurar que el flujo en el anillo de distribución sea estable, pero a su vez turbulento, de acuerdo a la normativa que se tiene en la 23.500, y adicional a esto, pues que cumpla con parámetros de velocidad. Además, en este punto es necesario utilizar elementos para que se asegure que la presión del anillo y la velocidad del anillo sea constante. Normalmente se utilizan unas válvulas back pressure que se denominan para poder asegurar que mientras haya consumo se vaya automáticamente abriendo y cerrando la válvula para asegurar que a lo largo de todo el anillo se mantenga la presión constante y que no existan inconvenientes en el suministro de agua hacia los equipos que vamos a tener a la interna del centro. Una pregunta, ingeniero, porque hablaba de las desinfecciones y quería aprovechar. ¿Tenemos un mínimo de cuántas desinfecciones? Yo sé que hay regulaciones locales en cada distintos países que dicen cada 15 días por regulación, pero por normativa ISO, por recomendaciones para mantener una planta de agua, y ya sé que me va a decir, depende, como nosotros respondemos en medicina, de cómo esté, lo sé, pero tenemos como unos mínimos estándares que sabemos que deben ser mínimo, uno mensual o mínimo de desinfecciones que tengamos que hacer. Yo sé que cuando tenemos alguna alteración, y luego le preguntaré qué hacemos cuando tenemos alguna alteración, pero ahora hay unos mínimos o hay unas recomendaciones. Si no hay unos mínimos exigidos, hay unas recomendaciones mínimas desde unos expertos en plantas de agua. Sí, de hecho, pues bueno, la normativa lo que indica en su capítulo 3 de igual manera es que por lo menos debe hacerse una desinfección mensual. ¿Sí? Sin embargo, esto está un poquito supeditado a la validación del sistema. Vamos a hablar un poquito más adelante de la validación, pero hacemos una introducción en este punto. ¿A qué se refiere la validación? Nosotros tenemos que asegurar que durante todo el proceso que exista de producción de agua para hemodiálisis, pues se mantengan las condiciones estables. ¿A qué me refiero con esto? En la condición microbiológica y de endotoxinas. Si en algún momento nosotros del monitoreo detectamos que existe un incremento hacia valores cercanos a los niveles que están permitidos en la normativa, pues las acciones que se deben tomar inicialmente son las de realizar una nueva desinfección. Entonces, el momento que se instala un sistema de tratamiento de agua, se realiza un cronograma para poder establecer cuáles van a ser las frecuencias de desinfección, cuáles van a ser las frecuencias de muestreo, cuáles van a ser los puntos específicos que necesitamos realizar el muestreo, porque de igual manera, para toda organización esto se traduce a costos. Y a mayor cantidad de puntos de muestreo, mayor costo también. Entonces, de esta manera lo que se trata es de buscar un mecanismo que no comprometa la calidad de tratamiento de los pacientes,
pero que también podamos realizar lo necesario para poder monitorear y tener la data suficiente para asegurar que esa calidad de agua se dé. Entonces, si bien es cierto la normativa indica que la frecuencia por lo menos debe ser mensual, dependerá mucho del afluente que tengamos, las condiciones de agua que tengamos, cuál va a ser más o menos la concentración que yo tenga en un u otro afluente de agentes bacteriostáticos como el cloro total, y asimismo pues con las condiciones de equipos que yo tenga. Un equipo que tiene una reserva de agua tratada es mucho más propenso a tener casos de contaminación que uno de alimentación directa. ¿Por qué? Porque en este caso, como mencioné, tenemos aquí el paso del agua que retorna del anillo nuevamente a través de las membranas. En este caso no, en este caso lo que tenemos normalmente es que el volumen de agua que está producido en este tanque se mantiene en recirculación, sí, durante las noches, pero hay un volumen bastante grande de agua que va a estar en recirculación y que no va a estar consumido o renovado durante un tiempo. Si es que hablamos de una clínica que tiene 3 turnos, pues alrededor de unas 7, 8 horas tal vez no tenga el consumo de ese volumen que va a estar en recirculación, pero que puede ser, entre comillas, denominado una reserva de agua estanca, ¿no? Entiendo perfectamente que este también es un sistema valedero. Tenemos nosotros también los sistemas de control indicados en la normativa en la 23.500, que si son exhaustivos y se mantienen debidamente controlados, pues no hemos tenido novedades tampoco de este tema. Pero si hablamos un poquito de seguridad, pues la alimentación directa es como lo recomendable en este punto, como está indicado también en la ISO. Y entonces, ya para finalizar el punto de las frecuencias, si es que yo empiezo a tener crecimientos bacterianos, puede darse el caso en que yo incluso pueda realizar procedimientos de desinfección de manera semanal. Entonces, todo dependerá del monitoreo y de los resultados que yo vaya obteniendo durante los análisis o la etapa de validación. Listo, entonces, hablando de sistemas de desinfección, como habíamos hablado, tenemos sistemas por calor, por ozono y sistemas con agentes químicos. Lo más utilizado hoy por hoy a nivel mundial y regional son los agentes químicos, pues en este sentido pues representan un menor costo a nivel de productos, pero en este punto pues hay que tomar en cuenta otro tipo de aspectos a analizar, ¿no? La mano de obra del personal que realiza este tipo de actividades, en qué días normalmente se realizan estos procesos de desinfección, puesto que para asegurar que no existan novedades, lo ideal o lo que normalmente se utiliza es los fines de semana para realizar estas actividades, teniendo en cuenta que el único día libre, de acuerdo a las programaciones, es los días domingos. Un sistema por ozono, hoy por hoy también se han diseñado este tipo de sistemas. La particularidad que tiene este sistema es que hablamos así de que el ozono es un agente un tanto tóxico, tal vez en su forma directa, más sin embargo, con los tiempos que se utilizan para poder realizar este tipo de tratamientos o de desinfecciones, permite que se degrade completamente en las longitudes, en los volúmenes de agua que tenemos nosotros en los sistemas de distribución y que esto no afecte directamente hacia la salud de los pacientes. Es un proceso también validado, permitido y que está dando bastantes buenos resultados también a lo largo de las implementaciones que se han realizado con algunos proveedores. Cuando hablamos de sistemas de desinfección por calor, es simplemente hablar de que calentamos agua a cierta temperatura para que exista un recorrido a través del anillo de distribución y de esta manera tengamos una desinfección a través de calor, y el único agente que tendríamos que esperar ahí como riesgo es el enfriamiento del agua, que de acuerdo a los procesos que tienen los equipos que utilizan este tipo de desinfección, pues aseguran en un proceso de enfriamiento que la temperatura del agua y de los componentes que están en contacto pues disminuya considerablemente hasta la temperatura normal de trabajo. Hablando ya en lo que es materiales, existe un sinnúmero de materiales, existen PVC, CPVC, polietilenos, pero lo que normalmente se recomienda y lo que está estipulado en la normativa por la compatibilidad de desinfectantes es el PEXA, es decir, un polietileno reticulado que permite que no tenga enlaces muy significativos, tal vez con accesorios como codos, como T's,
que son los puntos de conexión principales para poder tener las máquinas en consumo de agua permeada. Este material permite ahorrar mucho en cuestión de recorridos, en cuestión de accesorios y de incluso de temas de conexión, porque es bastante maleable y se asemeja a una manguera rígida. Además, su interior tiene también un pulido muy limpio, que no va a permitir que exista focos de contaminación o de proliferación de bacterias. Además, se pueden utilizar accesorios de conexión de acero inoxidable. Importante mencionar que deben tener, el material debe ser un acero inoxidable 316L, es decir, de grado quirúrgico, porque justamente estamos hablando de que vamos a suministrar agua hacia equipos que van a preparar el líquido dializado y van a estar en contacto con el paciente. Y otra opción de conexión que existen también son módulos de conexión o elementos que permiten la conexión fácil a través de accesorios de conexión rápida para poder conectar o desconectar los equipos dentro de la sala, poder mover en el caso de que tengamos desperfectos y en las máquinas de hemodiálisis o de hemodiafiltración y hacer un cambio rápido. Y esto dependerá mucho de las opciones que se presenten, que existen muchas en el mercado. Y pues bueno, es esta la posibilidad de poder conversar. Hemos visto toda la configuración de la planta de agua, sus controles. Nuestra planta de agua está instalada. ¿Podemos empezar a trabajar con ella, ingeniero, o necesitamos un proceso de validación de esa planta de agua? ¿Cómo es ese proceso? No, excelente pregunta, doctora, y en realidad es un aspecto muy importante que tenemos que tomar en cuenta el momento ya de poner en funcionamiento un equipo o un sistema de tratamiento de agua como tal. Dentro de lo que indica la normativa, la 23.500, también está estipulado un proceso de validación. ¿Qué quiere decir este proceso de validación? Es básicamente producir agua de manera consistente y con la calidad y cantidad suficiente y necesaria para poder entregar esta agua de permeado hacia los monitores de diálisis y los equipos que en teoría deberían utilizar este tipo de agua para cualquier preparación. Nosotros aquí en la fotografía podemos apreciar un ejemplo de un sistema de tratamiento de agua donde tenemos, como ya lo hemos visto, un pretratamiento, sus equipos primario y secundario, y a la vez tenemos aquí en esta misma área equipos de concentrado ácido que en su momento utilizarán el agua de permeado. Entonces, ¿qué fases son las que nosotros necesitamos para poder indicar que un equipo o un sistema de tratamiento de agua está validado? Son tres básicamente: la calificación de instalación, la calificación de operación y la calificación de desempeño. Estas tres fases tienen sus pormenores y sus distintas subetapas, digámoslo así, donde se pueden ir verificando, analizando y de cierta manera corroborando para que el sistema de tratamiento de agua pueda producir, como bien habíamos dicho, de manera consistente la calidad y cantidad de agua necesaria. Entonces, para definir un poquito más a detalle las etapas, en lo que es calificación de instalación, se coloca toda la información necesaria, como bien dice su nombre, a la instalación, es decir, planos de descripciones que tenemos de los equipos, manuales técnicos, diagramas de flujo y de procesos, y obviamente con el aval del equipo que realiza la instalación. En la calificación de operación se realizan todos los chequeos de puesta en marcha del equipo, es decir, toda la inicialización. Cuando un filtro del pretratamiento empieza a hacer su tratamiento, cuando está realizando su retrolavado, toda la configuración que nosotros tenemos dentro del sistema de tratamiento de agua se especifica y se recoge en esta calificación de operación. Y la última etapa está en la calificación del desempeño. Esta es una etapa donde nosotros validamos cuáles son los controles que debemos realizar al equipo, con qué frecuencia, cuáles son los monitoreos que debemos realizar, las muestras de agua, dónde amerita y en qué puntos son necesarios, y a su vez las frecuencias que necesitamos para realizar los procesos de desinfección o sanitización. Cuando englobamos todos estos procesos, estas tres etapas, tenemos un documento final en el que nosotros podemos indicar que el equipo está validado. De esta manera nosotros vamos a asegurar que no importa qué calidad de afluente tengamos nosotros, vamos a producir la calidad de agua necesaria para los tratamientos de hemodiálisis o hemodiafiltración que tenemos en la unidad.
Un poquito para resumir este proceso, ¿cuáles son los tipos de controles que normalmente se realizan? En los filtros multimedia, que estamos hablando del pretratamiento, tenemos presiones de entrada y presión de salida con la finalidad de ver si es que está o no saturado este filtro a través de los sólidos suspendidos que habíamos mencionado anteriormente. También revisamos si es que la válvula automática de retrolavado está energizada y la hora en la que se encuentra en ese momento. Esto es muy importante porque pueden existir desfases, tal vez por cortes de energía eléctrica o por un desperfecto incluso de la válvula, donde nosotros podamos corroborar que existió alguna novedad en el filtro, tal vez realizando sus procesos de limpieza. El pH también muy importante controlar. Nosotros tenemos recomendado y bajo la normativa es que exista un pH entre 6 a 8 y sobre todo el cloro total. Existe una normativa indicada que los valores mínimos pues están entre 0.3 y 2 partes por millón. Estos valores hemos recogido en base a la experiencia que tenemos nosotros a nivel del clúster norte. Entendemos que existen normativas locales que regulan ciertos valores, pero más o menos esto es un rango que nosotros podemos estipular para tener controlada la parte bacteriológica en el agua cruda. En el filtro suavizador, de igual manera, necesitamos monitorear presiones de entrada y presión de salida, la energización de la válvula de regeneración y su hora correcta. Y aquí en este punto nosotros revisamos la dureza de salida, que tenga por lo menos o menor a un grado de dureza alemán o menor a 17.1 partes por millón. Asimismo, es importante en este filtro, en esta etapa, revisar el nivel de salmuera que tenemos, porque como lo habíamos mencionado, es el agente que va a permitir realizar la regeneración de la resina catiónica y de esta manera, pues, retener la dureza. En el filtro de carbón también tenemos que realizar el mismo chequeo, prácticamente presión de entrada y salida, que la válvula de reprolavados esté energizada y con su hora correcta, y en este punto monitoreamos que la concentración de cloro total sea menor a 0,1 miligramos por litro. Esto está estipulado incluso para que no tengamos novedades ni degradación en las membranas del equipo de ósmosis inversa. Aparte de esto, y para finalizar este importantísimo tema, tenemos nosotros en la parte del monitoreo de microbiología, como lo habíamos planteado, de acuerdo a la normativa, nos dice que por lo menos debe existir una frecuencia mensual en lo que es monitoreo de mesófilos o conteo de viables y el nivel de endotoxinas, que de acuerdo a la normativa para agua de diálisis y sus terapias relacionadas, lo que nos indica es que debe tener un nivel de acción de 50 unidades formadoras de colonia por mililitro y un nivel máximo permisible de menor a 100 unidades formadoras de colonia por mililitro. En la parte de endotoxinas, de igual manera, tenemos un nivel de acción de 0,125 unidades de endotoxinas por mililitro y un nivel máximo permisible de 0,25 unidades de endotoxinas por mililitro. En lo que respecta a la parte físico-química del agua, también existe en la normativa un cuadro de todos los componentes que deberían ser monitoreados y de igual manera, esto dependerá mucho de la legislación local o normativas locales para incluir uno o excluir otro elemento químico dentro del monitoreo en la parte físico-química del agua. Entonces, nos queda claro, ingeniero, que de los controles, los físico-químicos los hacemos anuales, los controles microbiológicos de endotoxinas y unidades formadoras de colonias los hacemos mensuales. La pregunta sería, ¿qué hacemos en el día a día para asegurarnos que en nuestro día a día sí o sí tenemos que controlar que nuestra planta de agua esté funcionando? Perfecto. Dentro de los monitoreos diarios que se realizan en los sistemas de tratamiento de agua están, como lo habíamos mencionado previamente, los controles en pretratamiento sobre presiones de entrada y salida para asegurar que no exista algún desperfecto en los lechos filtrantes, cloro total, dureza y sobre todo en la parte del equipo de ósmosis inversa son sus caudales de producción y de rechazo, la conductividad de salida del equipo de ósmosis inversa para de esta manera asegurar que estamos cumpliendo bajo un límite mínimo permisible. Y en el momento del anillo de distribución, pues realizamos nuevamente un chequeo redundante de lo que es cloro total y pH. Esos serían parámetros básicos que deberíamos tener en el control diario. Sin embargo, existen otros elementos que pueden ser monitoreados dependiendo del tipo de afluente que tengamos. Si es que existiesen algunos elementos presentes que no están normalmente en la mayoría de sistemas como hierro y manganeso, también se puede realizar este tipo de chequeos para evitar tener inconvenientes, sobre todo en incrustaciones del equipo de ósmosis inversa y de esta manera asegurar que la calidad de agua
pues se permanezca constante, ¿sí? Perfecto, nos ha quedado claro ya todo el sistema. Hemos trabajado con el agua, ahora vamos a pasar al ácido, porque existe la posibilidad de tener otras opciones. Estamos acostumbrados a las galoneras, eso lo conocemos todos. ¿Podemos producir o podemos tener acceso, más que producir, al ácido de alguna otra forma? Pues de hecho sí, ya sería esta parte la finalización, porque ya hemos hablado de lo que es sistema de tratamiento de agua. Ahora hablamos de una parte importantísima que puede realizarse en el centro. Como bien lo dijo, doctor, estamos muy acostumbrados a nivel regional del uso de galoneras. Sin embargo, pues existen otras opciones. Y en este sentido, pues la duda sería, ¿para dónde apuntamos? Si concentrados secos, concentrados en líquido, dependerá mucho de cuál sea la decisión y el análisis que se haga en cada centro. Sin embargo, estamos aquí en este punto para poder, de cierta manera, contestar esas dudas y ampliar un poquito la visión en este sentido. Nosotros al momento, pues, la mayoría de casos tenemos el suministro de concentrado líquido a través de galoneras y esto inmiscuye, pues, un esfuerzo de manera manual de los equipos operarios que existen en las salas de diálisis. Y pues bueno, tomando en cuenta que existe también un sinnúmero de eventos que se pueden prevenir, como por ejemplo, la excesiva cantidad de espacio que necesitamos para almacenar en bodegas, el continuo traslado que necesitamos realizar también, porque las galoneras ocupan mucho volumen, mucho espacio y los pedidos son más recurrentes hacia los proveedores. La solución en este sentido para poder obviar todos estos elementos sería un suministro de concentrado centralizado. ¿Qué nos va a permitir esto a nosotros? Que ahorremos mucho en el tema de almacenamiento del concentrado ácido, puesto que en este punto la presentación sería en concentrado seco, es decir, en polvo, en pocas palabras. Y esto permite que ahorremos mucho en espacio. ¿Cuál es la particularidad de esta opción? Es que nosotros tengamos una preparación en sitio, es decir, utilizando el insumo primordial que es el agua de diálisis, realizamos una reconstitución para poder preparar el concentrado ácido dentro de la misma instalación de la clínica, a través de unos sistemas que se pueden determinar dependiendo del fabricante, para tener almacenamiento y distribución. Como si fuera un anillo de distribución de agua tratada, pues es posible tener un anillo de distribución de concentrado ácido. En este punto, pues nosotros tenemos también 3 fases para el suministro de concentrado ácido en línea, donde tenemos el equipo de mezcla y reconstitución, el sistema de suministro centralizado y el anillo de concentrado o de distribución. Entonces, serían 3 pasos fundamentales que tendríamos en este sistema, donde nosotros realizaríamos en el dispositivo de mezcla la reconstitución, es decir, mezclaríamos el agua de diálisis junto con el concentrado seco, dependiendo de su presentación, para poder realizar el proceso de mezcla propiamente dicho. Y una vez que se tenga la preparación lista, se realizan chequeos de seguridad. Dependerá mucho del procedimiento que tenga cada fabricante. Se pueden realizar chequeos de conductividad, chequeos de densidad, chequeos de pH, que son lo que normalmente se revisa para poder liberar la preparación del concentrado y a su vez pasarlo hacia la etapa de almacenamiento. De igual manera, depende mucho de los proveedores cuál sea el tipo de almacenamiento que dispongan. Normalmente son tanques de igual manera en materiales plásticos que van a permitir que no exista una degradación o un aporte de material a través de los materiales que están configurados o fabricados los reservorios. Entendemos que es una solución ácida y por ende es sumamente agresiva ante materiales como metales o como elementos que son fácilmente degradables. Dependerá mucho la capacidad de almacenamiento que tengamos en función del número de equipos que vayamos a suministrar y al tipo de tratamiento que vayamos a realizar. Por eso es importante también que el momento de un diseño de este tipo de sistemas, pues se tome en cuenta cuál va a ser el almacenamiento final. Y luego de la etapa de almacenamiento tenemos el sistema de distribución, que si lo podemos ver de otra manera es un sistema de bombeo propiamente dicho, y dependerá asimismo del fabricante para poder ver cuáles son las bondades que ofrece cada uno de los sistemas. Existen sistemas que pueden tener un suministro semiautomático o automático en los que va a ir regulando el flujo de entrega
hacia los equipos que van a consumir el concentrado ácido dependiendo del tratamiento, de su flujo, y que de esta manera pues ahorremos también el consumo que vamos a tener en el concentrado ácido. Y en la última etapa que nosotros tenemos, que es el anillo de distribución, es el mismo concepto que tenemos para el anillo de agua tratada. Es un sistema a través de una tubería que recorre por todos los puntos de la sala de diálisis para poder realizar la conexión directa en cada uno de los equipos que van a ser suministrados. ¿Sí? No sé aquí si es que tenemos alguna duda, pregunta adicional con respecto al sistema. Nos ha quedado claro que es un sistema centralizado que va a ahorrar que tengamos que estar moviendo bidones y galoneras. Es exactamente así. Y bueno, pregunta también así, ¿qué se requiere para instalar un sistema de concentrado ácido centralizado? Pues en este punto es importante mencionar que necesitamos un espacio disponible justamente porque los equipos van a estar dentro de la unidad renal o del centro en este caso y que pues bueno, el espacio es necesario para poder almacenar los tanques y de cierta manera realizar los procesos de preparación. ¿Qué necesitamos para instalar un sistema de concentrado de ácido centralizado? Pues espacio suficiente. Vamos a necesitar un espacio donde van a estar almacenados los equipos y realizar los procesos de preparación. Infraestructura también es necesaria porque dependemos mucho de la construcción, de la edificación o del centro. No es lo mismo poner un sistema descentralizado en una planta baja, en un subsuelo, que en un primer piso, segundo piso. Esto depende mucho del análisis que realicemos en la infraestructura para ver si es que las losas pueden soportar este tipo de carga, si es que no va a existir algún inconveniente tal vez con fluidos, si tenemos la infraestructura necesaria para poder evacuar en el caso de una fuga o un evento adverso. Y sobre todo el suministro de agua de calidad de diálisis, que el agua para poder realizar estas reconstituciones debe cumplir con lo que indica la normativa ISO 23500. Punto importante también para indicar si se debe desinfectar el sistema regularmente. En lo que respecta y lo que indica la norma ISO 23500, cuando estamos hablando de un sistema de concentrado ácido, no está sujeto en realidad a una frecuencia de desinfección, puesto que al utilizar un medio ácido no va a estar sujeto a proliferación de bacterias. Existe mucha documentación y muchos análisis donde respaldan este concepto en el que cuando utilizamos un sistema de concentrado ácido, no es necesario realizar procesos de desinfección frecuentes, salvo que exista alguna normativa o algún requerimiento de manera local. ¿Sí? Perfecto. Y bueno, básicamente sería hasta aquí la presentación con respecto a lo que es sistemas de concentrado ácido. Quedo abierto si es que existe alguna consulta adicional. Muchísimas gracias, ingeniero, por este repaso que hemos hecho de la planta de agua, despejando todas las dudas y del ácido, pero ahora vamos a abrir los micrófonos a las dudas de la audiencia, así que muchísimas gracias por el repaso y vamos con las preguntas de la audiencia. Listo, con mucho gusto. Y te comento, Javier, bueno, me pongo las gafas porque ya no veo nada, que están llegando muchísimas preguntas y como ha sido un poquito más largo de lo que tenemos, voy a elegir 3 preguntas y a las dudas que se queden por allá se las despejaremos y les haremos llegar las respuestas. Muchas preguntas hemos ido respondiéndolas durante el webinar, el método de validación que claramente lo has dejado. Había muchas preguntas sobre cómo validar una planta de agua, pero creo que ha quedado muy, muy claro. Entonces, algunas cositas que no hemos comentado a lo mejor tan explícitamente. Nos decían, por ejemplo, nos consultan por la frecuencia de cambios de los filtros de carbón activado, en general de todos los lechos filtrantes. Ok, sí, gracias, doctora. Con respecto al tema de los cambios, y perdón que retome nuevamente la palabra, depende. Es una respuesta en realidad que normalmente la hacemos, ¿no? Depende porque la frecuencia de los cambios de los lechos filtrantes están basadas en la validación y también en los monitoreos que se realice de manera diaria. Toda la información que se vaya recabando, que se vaya monitoreando y revisando, va a desembocar en que tomemos una decisión para el cambio de uno u otro lecho filtrante. En este punto, pues podríamos decir más o menos, para el lecho de partículas, a la zeolita,
Si bien es cierto, depende mucho del afluente que tengamos, porque puede ser que en alguna ocasión tengamos un afluente muy cargado de partículas suspendidas, y en ese punto tengamos que realizar un análisis para el cambio a los 6 meses, al año, y todo depende mucho del monitoreo. Pero cuando tenemos una calidad de agua que está avalada por la OMS o la normativa local en este sentido, se puede alargar el tiempo de vida útil para entre 3 a 5 años, pero todo dependerá de los controles que se hagan. En el tema de la resina catiónica o del filtro suavizador o ablandador, es de igual manera. Nosotros tenemos que tener muy presente el tipo de monitoreo que realicemos, porque al estar en el medio del pretratamiento, si es que nosotros aumentamos concentración de cloro total, el cloro total también va a ir degradando esta resina. Entonces, es puntualmente el hecho del monitoreo para poder definir si es que la resina ya no está reteniendo como debe, estamos perdiendo eficiencia en la capacidad de retención, para poder ir planteando un cambio. De igual manera, si cumplimos con una calidad de agua muy, muy buena establecida por la OMS, existen tal vez experiencias que podemos decir que entre 3 a 4 años también podríamos hacer un cambio de resina. Y realmente en lo que manda la experiencia, al ser un elemento bastante importante, que es el carbón activado, y al ser muy crítico en la retención del cloro total, lo que normalmente se recomienda, bajo la experiencia que hemos podido levantar, es que sea un cambio anual, ¿sí? Pero de igual manera, esto también depende del monitoreo que se realice, cuál va a ser la capacidad de retención del cloro total que vayamos a tener en los monitoreos. Muchas gracias, Javier. Algo que nos va a quedar claro después de esta presentación es que la planta de agua es muy compleja y que no sabemos mucho de planta de agua. Eso es una cosa que yo tengo muy claro y por eso te invitamos a hacer esta charla, porque ha sido maravillosa. Una dudita más que nos... Bueno, voy a dos duditas más y ya nos vamos a liberar, porque nos hemos prolongado, pero ha sido muy útil, o sea que ningún pesar de esta prolongación. Nos están consultando varias dudas respecto a: el agua tiene una dureza elevada, se mantienen cloraminas en ese agua, llegan a la ósmosis, por la situación que sea. ¿La ósmosis va a hacer algún trabajo de retención de estos elementos? Pues bien, en la presentación habíamos hablado un poquito, pero detallamos un poquito mejor aquí. Con respecto a la dureza, si es que no es retenida en el filtro suavizador, va a ser retenido en las membranas de ósmosis inversa, pero lo que sí vamos a tener que tener muy presente es que esa dureza es la principal causa de incrustación, es decir, de taponamientos en las membranas de ósmosis inversa, y a su vez esto va a mermar la producción. Va a mermar la producción y va a empeorar la calidad de agua que nosotros vayamos a tener para entrega hacia los monitores para la mezcla de líquido dializado. Y en el tema de cloramina, cloro libre, cloraminas, cloro total, lastimosamente no, las membranas de ósmosis inversa no la retienen. Lo que se forma es un proceso de degeneración del papel filtro que tenemos nosotros en la membrana, y esto lo que va a ocasionar es que vamos a aumentar el tamaño de poro de la membrana de ósmosis inversa. Esto a su vez va a empeorar la calidad de agua, vamos a tener conductividades mucho más altas, elementos que van a pasar por el tamaño del poro más grande, y lo que se va a traducir es una calidad de agua que no va a tener el cumplimiento de acuerdo a la normativa. Entendido. Y en relación a la ósmosis, que es un punto clave, nos preguntan y han preguntado muchas, es ¿cómo sabemos que la ósmosis está fallando? Para poder tomar medidas de lo que puede estar ocurriendo. ¿Cómo sabemos cuáles son los síntomas? Volviendo al lenguaje médico, ¿cuáles son los síntomas de que mi ósmosis está fallando? Sí, de igual manera todo se basa en la parte de monitoreo. Cuando nosotros hacemos la validación del sistema de tratamiento de agua, tenemos ya preestablecidos cuáles son los valores normales de trabajo que va a tener el equipo. Es decir, conductividad de salida, presiones de concentrado, presiones de entrada a las membranas de ósmosis inversa, caudales de producción de permeado y de concentrado. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver desviaciones en estos valores normales, porque cuando nosotros validamos el sistema vamos a tener preestablecido. Para poner un ejemplo, si yo tengo un equipo de ósmosis inversa que normalmente en el proceso de validación mi permeado sale con una conductividad de 4 microsiemens por centímetro. Si yo empiezo a ver a lo largo del tiempo que aumenta a 4.5, a 5, a 7, a 9, yo voy a empezar a tener ya un indicativo de que la calidad de agua está mermando. Eso por una parte.
¿Qué conlleva con esto también? Si yo tengo un aumento de conductividad, quiere decir que el equipo está haciendo un mayor esfuerzo. Es decir, las presiones de concentrado van a estar un poco más elevadas de los valores normales que yo tengo estipulado en la validación. Y esto también va a repercutir o a traducirse también en los monitoreos que yo haga de los análisis frecuentes, ¿no? De calidad de agua microbiológica y físico-química, que voy a tener también elevación en estos indicadores. Y una vez que se analice o se englobe toda esta información, nosotros podríamos determinar que existe un problema en el equipo de ósmosis inversa. Perfecto, queda claro. Muchísimas gracias, ingeniero, y le voy a transmitir la cantidad de comentarios en los que están diciendo que es una excelente ponencia y la cantidad de comentarios que comparten conmigo esa que tenemos una gran desinformación y un gran desconocimiento de las plantas de agua. Sin embargo, a nuestro lado trabajan ingenieros maravillosos con muchísimo conocimiento, entonces volteémonos, démonos la vuelta y preguntemos y compartamos conocimiento, porque la planta de agua es fundamental. Crea el agua de diálisis, es más del 95% del líquido de diálisis. También hemos hablado un poquito del ácido centralizado. Ingeniero Javier, muchísimas gracias por la generosidad, por la excelente ponencia. Y me queda agradecer a todos los que han estado hoy con nosotros e invitarles a nuestra próxima, la última semana de octubre. Allí nos veremos en otro tema, ya volviendo a calidad de vida de los pacientes. Pero, ingeniero, ha sido una charla maravillosa, estupenda, excelente. Son todos los comentarios que estamos recibiendo y fundamental para conocer un poquitito más las plantas de agua. No, de mi parte, muy agradecido también por la invitación. Espero que haya sido productiva y nada, cualquier cosa, ya saben, estamos a las órdenes. Muchísimas gracias a todos los asistentes, al equipo que nos acompaña desde la logística y nos vemos la última semana de octubre. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias. Muy bien, buenas noches.